Así de pie, abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Y luego usted también puede marcar su Biblia en Lucas capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 9, versos 6 al 7. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén, gloria a Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Y me gusta lo que dice a lo último: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues nosotros en estos días nos lanzamos a unas celebraciones, a una celebración que a través de los años pues ha ido siendo absorbida por el comercialismo, por la cultura más bien que por lo que enseña la palabra. Y por eso yo quiero hablarle hoy bajo el tema la promesa cumplida, un mensaje profético de la Navidad. Mire, hermano, la Navidad es más que una temporada de celebración. Es la encarnación del cumplimiento de la palabra profética de Dios. Más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías declaró esta palabra que yo le leí a ustedes. Porque un niño nos es nacido. No se trata de una simple esperanza poética. Era la seguridad divina de que el plan de Dios para la redención se cumpliría. Nosotros a veces vemos esto y lo leemos como un cuento, pero es la verdad del cielo que fue desatada para bendecirnos a todos nosotros. Y hoy, mientras reflexionamos sobre la historia de la Navidad, es mi consejo que nosotros alineemos nuestros corazones con el poder profético de la Navidad. Una declaración de que las promesas de Dios nunca fallan. Eso es lo que nosotros estamos conmemorando. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Estamos afirmándonos de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Que si Dios te dijo a ti o Dios te dio una palabra, Él va a cumplir esa palabra. Y es una invitación a que nosotros creamos. Hay una palabra o hubo una palabra profética. Y fue de que Dios habló esperanza en la oscuridad. La profecía de Isaías llegó en un momento de desesperación nacional para Israel. La tierra de ellos estaba siendo amenazada. Su liderazgo era un liderazgo chueco. Era un liderazgo defectuoso y su futuro era incierto. Y en medio de esa oscuridad, Dios habló esperanza. Por eso es que esto no es parte de mi mensaje, pero es algo que tengo que decir. Por eso es que la iglesia, cuando habla y la iglesia cuando profetiza, la iglesia no habla y no profetiza lo obvio.
La iglesia habla al vacío, la iglesia habla al desenfreno, la iglesia habla al caos, la iglesia habla a la ausencia de paz en un mundo que se pierde y le dice, no importa lo que tú estás viviendo, hay un Dios que es real, hay un Dios que es verdadero, hay un Dios que está con nosotros, hay un Dios que habla a nosotros. Dele ese aplauso a Dios. Y por eso cuando Isaías habla y dice, porque un hijo nos es nacido, esta declaración no dependía de la acción o las circunstancias humanas. Era el plan soberano de Dios para abrirse paso a través de la fragilidad de la humanidad con su luz y su vida. Es Dios mismo entrando a la oscuridad y diciendo, no me importa lo que está pasando. No me importa lo que tú estás viendo. No me importa lo que tú estás sintiendo. Yo soy más grande. Oh, yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando estamos hablando de esta temporada y estamos hablando del cumplimiento de la palabra, es Dios diciendo, yo soy más grande que la ausencia de un pesebre. Yo soy más grande que el ataque de un imperio que quiere destruirte. Yo soy más grande que el diagnóstico del doctor que te da, que te dice que te va a morir. Yo soy más grande que la ausencia de dinero en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria. Yo soy el Dios de la palabra, que cuando hablo para traer vida y para traer luz. Muchos de nosotros podemos sentirnos a veces rodeados de oscuridad, luchas personales, desafíos sociales y a veces hasta oraciones sin respuesta. Mire, la Navidad nos recuerda que las promesas de Dios nunca se van a ver obstaculizadas por nuestras circunstancias. Su palabra es inmutable y su tiempo es perfecto. Eso es lo que habla la Navidad. De que no importa los obstáculos que hayan delante de ti, tú puedes ver y puedes sentir que no hay esperanza. Tú puedes ver y puedes sentir que no hay luz al final de lo que estás viviendo. La Navidad te dice todo lo contrario. Te dice que no importa lo que tú estás viviendo, Dios sigue siendo Dios. Por eso cuando hablamos de la Navidad, hablamos del cumplimiento de la palabra. Jesús, la palabra hecha carne. Y por eso cuando les dije que guardaran Lucas capítulo 2, del verso 10 al 11, la palabra nos dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Evangelio de Lucas revela el cumplimiento de la profecía de Isaías. Los ángeles anunciaron a los pastores, porque el nacimiento de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, fue una interrupción divina. El cielo invadió la tierra y la eternidad entró en el tiempo tuyo y el tiempo mío. ¿Alguna vez tú te has sentido que ya no puedes más? ¿Alguna vez te has sentido que no vale la pena? ¿Alguna vez te has sentido que después de todos tus esfuerzos humanos, como que has perdido el tiempo? Pues el Evangelio de San Lucas, amén, te dice a ti que nunca es tarde y que Dios puede entrar a tu espacio limitado. Dios puede entrar a tu tiempo imperfecto y revelarse a tu vida. La palabra de Dios se hizo carne y por eso es que Juan capítulo 1 verso 14 lo dice de esa manera, lo que demuestra que ninguna profecía cae al suelo sin cumplirse. Si Dios te dijo algo, y yo hago una pregunta aquí, ¿cuántos aquí saben que en algún momento de su vida Dios le ha dicho algo? Levante la mano. Que usted sabe que hay algo escrito, hay algo establecido, hay algo declarado de parte de Dios que está diseñado para bendecirte,
que está diseñado para levantarte, que está diseñado para fortalecerte, que está diseñado para empoderarte. Así como la palabra de Dios a Israel se cumplió en Cristo, sus promesas para ti también se cumplirán. A veces la espera puede ser larga y el camino puede ser duro. Pero la Navidad es una prueba de que Dios siempre cumple su palabra. Y les dije que la Navidad representa lo eterno invadiendo el tiempo imperfecto nuestro. El problema no es Dios, el problema no es la palabra. El problema somos nosotros. Que Dios nos dice algo y nosotros en el momento en que Dios nos habla, corremos con esa palabra y nos apoderamos de ella. Pero ¿qué sucede? Llega la noche, llega la oscuridad y nos olvidamos que el Dios que hace promesas de día las puede cumplir de noche. ¿Me estás escuchando? El Dios que hace promesas en el día las puede cumplir en la noche. Y el Dios que hace promesas en la noche no puede limitar lo que Dios ha dicho. Y si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha hablado, tenlo por cierto que Él lo va a cumplir. Y no te desesperes porque no se te está dando en el tiempo que tú esperas, en el tiempo que tú crees, en el tiempo que tú has determinado. Ten por cierto que Dios va a obrar en el tiempo perfecto de Él. Y es una palabra que puede transformar no solamente tu vida, puede transformar el mundo, puede transformar naciones. La profecía de Isaías habló de un gobierno sobre los hombros de Cristo y un reino de paz que no tendría fin. Esto no se limitó a Israel, sino que se extendió a todas las naciones y todas las generaciones. Mire, la proclamación angelical en Lucas declaró paz y buena voluntad para con todos los hombres. Ahora entienda esto. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo, reconciliando a la humanidad con Dios y unos con nosotros. Porque lo que Dios habla no se limita a ti, debe extenderse más allá de quien tú eres. Por eso si nosotros que tenemos la verdad y que predicamos a Cristo, en estos días feriados nos dedicamos a celebrar, a comer, a bailar y a tener nuestra música, y nos encerramos dentro de nuestras cuatro paredes y nos encerramos dentro de nuestras celebraciones y no brillamos la luz de Cristo a un mundo que se pierde, no estamos siendo partícipe del cumplimiento total de lo que es la Navidad. Porque la Navidad te habla a ti de que Dios puede, de que Dios quiere, que Él cumple sus promesas contigo. Pero te dice a ti, tienes que llevar este mensaje a los que están perdidos. Tienes que hacer esta declaración a todos los que están sin Cristo. En un mundo que todavía está plagado de división y desesperación, la Navidad nos llama a encarnar el reino de la paz. Mire, como seguidores de Cristo somos sus embajadores, somos sus portadores de su promesa profética de transformar vidas, naciones con el amor de Cristo. La gente debe poder verte a ti. La gente debe de oírte a ti. La gente debe poder tocarte a ti y tú tocar al mundo. Y cuando te vea a ti y te toque a ti y tú toques al mundo, deben de decir, Dios es real. El amor de Dios es real. Y mi pregunta a ustedes hoy es esta. Desde que empezó esta temporada, ¿has sido tú un instrumento útil en las manos de Dios para invitar gente a la iglesia, para testificarles de Cristo, para invitarlos a tu casa y ellos ver
el amor de Cristo en tu hogar. Porque de eso se trata la Navidad, de un anuncio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la profecía de Isaías es un desafío. Es un desafío a nosotros a colaborar con las promesas de Dios. La profecía requiere colaboración. Por eso es que usted ve que cuando el ángel Gabriel se le revela a María, ¿qué ella le dice al ángel? Hágase en mí conforme a tu palabra. En esta Navidad Dios nos invita a responder a su palabra con fe y acción. Y mi pregunta, en esta Navidad, ¿estás dispuesto tú a decirle a Dios, hágase en mí conforme a tu palabra? ¿Confiarás en las promesas de Dios, incluso cuando parezcan que se están tardando o no se están cumpliendo? Yo hablaba con un amigo pastor que él perdió a su papá en esta temporada. Y su papá era una figura importante en la vida de él, o la figura más importante. Su papá había sido el pastor de él toda la vida de él. Y yo le preguntaba, y lo llamé a propósito porque sabía que conociéndolo no estaba bien emocionalmente. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Y me dice, ha sido mi peor semana y se aproxima lo peor de lo peor. Porque para colmo, esta temporada de Navidad era la temporada favorita de su papá. Era cuando su papá se lo daba todo para que la familia conociera esta temporada. Y yo le dije a él estas palabras: ¿estás dispuesto a abrazar la fe de tu papá y las promesas que Dios le hizo a él y te ha hecho a ti? Porque de eso se trata. Se trata en esta temporada, en vez de ver la sombra y la oscuridad que te rodea, ver la luz, la paz y la vida que se te ha prometido. Tú tienes que decidir. En esta temporada mucha gente sucumben a su depresión, sucumben a su dolor, sucumben a su pena, en vez de oír la voz de Dios que les invita a algo más grande. Cuando María le dice al Señor, al ángel Gabriel, hágase en mí conforme a tu palabra, no era algo pequeño que ella estaba diciendo. El ángel le está diciendo a ella, estás embarazada. El ángel está diciendo a ella, te van a querer matar. El ángel está diciendo a ella, tu novio se va a sentir traicionado y te puede abandonar. El ángel está diciendo a ella, la probabilidad de que tu familia sean los primeros que te empiecen a apedrear es bien alta. Porque cuando el ángel le habla a María y le dice a ella que ella está embarazada, nosotros lo leemos desde el lente nuestro, a través de nuestra cultura, y para nosotros que una joven nos diga que está embarazada, eso no es algo, lamentablemente, eso es algo normal. Pero imagínense una cultura donde la virginidad era tan importante para una joven, donde la fornicación o el adulterio era severo al punto que la sentencia era muerte. Yo me acuerdo una vez Arlene, la hija mía mayor, me llamó y me dice, papi, estoy embarazada. Y Arlene no estaba casada.
Y para mí eso fue algo grande y yo le enganché el teléfono. Le dije, hablamos después, Arlene. Me dice, no papi, pero Arlene, te hablo después. Yo le colgué el teléfono. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me fui para el cuarto a llorar y a orar. Y yo en mi mente, en qué yo fallé, qué hice malo, que esta muchacha abandona su fe, abandona el carácter que se le ha enseñado. Y mire, hermano, yo entré en lo que fue 1 minuto, 2 minutos, parecía una eternidad de depresión. Hasta que tuvieron que tocarme a la puerta y decirme, coge el teléfono. Yo no quiero hablar con nadie, coge el teléfono. Y por la insistencia de mi mamá, cogí el teléfono. Y alguien me dice, papi, es abril 1, April Fool. Era un chiste. Ahora le dije a Arlene, tengo que colgarte el teléfono. Pero papi, es un chiste, sí, Arlene, pero ahora tengo que colgar el teléfono para orar a Dios, para que me dé la paz, para no ir donde tú estás y matarte. Y mi oración ahora era otra: Señor, no me deje matarla. No me deje matarla. Muéstrame que todavía la amo. Imagínese a María, que no vivía en el siglo XXI. Imagínese a María con las noticias del ángel Gabriel, que lo que parecía un privilegio era una sentencia de muerte y de desgracia y vergüenza. Y con todo eso ella le dice a Dios, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Estás dispuesto tú a hacerle frente a cualquier situación que tú estás viviendo? Sea que tu papá o tu mamá murió para esta temporada, sea que en esta temporada algún amigo, algún familiar te traicionó, sea que en esta temporada te dieron malas noticias del trabajo, sea que en esta temporada te dieron malas noticias del doctor. ¿Estás dispuesto tú a pararte firme ante las declaraciones que quieren obstaculizar lo que Dios te está dando? Y entender que la palabra de Dios, por más difícil que sea, es más grande que lo que tú puedas estar sintiendo. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, hágase en mí conforme a tu palabra? Mire, Cristo vuelve otra vez. La primera vez que Él vino a cumplir más de 300 profecías que 700 años antes se habían dado acerca de su nacimiento. Y por eso la Navidad es un recordatorio profético de que si Él cumplió su palabra una vez, la va a cumplir de nuevo volviendo por segunda vez. El niño nacido en un pesebre ahora no regresará para ver si hay espacio para Él en el mesón. Ahora no va a regresar para ver si tú estás dispuesto a creer o no creer. Ahora regresará para reinar para siempre. Y hasta ese día vivimos en la tensión del ya y el todavía no. Hasta ese día vamos a vivir la tensión del ya y el todavía no. Entonces la pregunta es, ¿te vas a aferrar a la palabra de Dios o te vas a abandonar a la oscuridad? María tuvo una decisión que tomar. ¿Se aferraba a la palabra de Dios o se abandonaba al miedo? ¿Se abandonaba al juicio? Los ángeles, los pastores que estaban velando las vigilias de la noche,
Tuvieron que tomar una decisión. Se aferraban a la palabra de los ángeles y se unían al cántico de los ángeles, o se abandonaban al sueño de la noche. Los magos o astrólogos del oriente tenían una decisión que tomar. Insistían en su religión pagana que los mantenía cómodos en su práctica, o abandonaban esa religión e iban en pos de la señal que vino del cielo, que los apuntaba al Mesías. Es sencilla la pregunta. O le provees a Cristo lugar para nacer y para existir y para vivir en tu vida, o lo entregas a un pesebre apestoso de animales. O porque nosotros romantizamos el pesebre. Pero quiere que le diga algo, aunque el pesebre fue parte de lo profético, pero el pesebre fue la desgracia de la humanidad. Porque imagínense, el rey va a nacer, el Mesías va a nacer. ¿Y dónde debe nacer? ¿En un cuarto cómodo, en un hospedaje de hotel de 5 estrellas? ¿O en un pesebre apestoso de animales? El pesebre es la tragedia de ese tiempo, fue la tragedia de ese tiempo. Profética como fue, pero fue la tragedia de ese tiempo. Yo oro a Dios que el pesebre no sea la tragedia de nuestros tiempos. Que si Cristo está tocando la puerta de tu corazón, si la palabra de Dios se te está revelando, si Dios te está hablando y te está invitando a que celebre este tiempo como debe celebrarse, no lo envíes a un pesebre de nuevo. Hazle espacio en tu corazón y dile: hoy para ti hay lugar. Se atreve a decirle a Cristo: hoy para ti hay lugar en mi vida. Hay lugar para que me hable, hay lugar para que me visite, hay lugar para que me toque. Nosotros tenemos un llamado. El llamado es de recibir la promesa y aceptar a Jesús como el cumplimiento de la palabra de Dios y Salvador de nuestra vida. El segundo llamado es compartir la esperanza, proclamar las buenas noticias de la Navidad a un mundo que necesita luz. Y el tercer llamado es a vivir proféticamente, a alinear nuestras vidas con las promesas de Dios, confiando de que Él cumplirá. Esos son los 3 llamados de esta temporada. Tome una foto de eso si usted quiere. Escríbalo si usted quiere. Esos son los 3 llamados de esta temporada. Si en la Navidad ahora, si en estos días, ninguno de estos 3 se hacen real en tu vida, tú no estás celebrando la Navidad. Tú estás comercializando la Navidad. Has recibido a Jesús. Has aceptado a Jesús como el cumplimiento de la palabra de Dios y el Salvador de tu vida. Si no has hecho eso, si no haces eso, tú no estás celebrando la Navidad. Tú la estás comercializando. Estás compartiendo la esperanza. Estás proclamando las buenas noticias de la Navidad a un mundo que necesita luz. Si tú no estás hablando de Cristo, tú no estás celebrando la Navidad. Estás viviendo proféticamente, estás alineando tu vida con las promesas de Dios, confiando en que Él cumplirá lo que Él comenzó en ti, no importando lo que estás viviendo. Porque si estás deprimido, si estás llorando y si estás en una esquina abrazando el dolor, la miseria, la oscuridad, en vez de vivir proféticamente, de que todo obrará para bien.
que yo le dije a ustedes la semana pasada que es esperanza. Esperanza es la seguridad de que todo va a estar bien. Yo te invito a estar de pie, iglesia.